Y no sé si débil sea el adjetivo adecuado, pero por lo pronto no son tan plenas semánticamente como el sustantivo y el adjetivo. ¿Por qué digo esto? Porque tanto el adverbio como la preposición como la conjunción las vamos a identificar como palabras más que nada funcionales, es decir, que adquieren una significación siempre en relación con otras, ¿sí? No podemos decir que el adverbio identifique semánticamente alguna cosa, ni tampoco que participe del ámbito de las cualidades. La carga semántica que tiene el adverbio se relaciona mucho con los verbos, de ahí su nombre, adverbio, ¿no? Ad es un prefijo que significa algo así como al lado de o cercano a, y verbio es justamente un antecesor de la palabra verbo, o sea, un antecedente en la conformación de la palabra verbo. Entonces, el adverbio es una palabra que la vamos a encontrar en la mayoría de las veces modificando o acompañando la semántica del verbo. Vamos a empezar a identificarlos desde el punto de vista morfológico como palabras que no tienen morfemas constitutivos. Por ejemplo, perdón, Yamila. Decía que son palabras que no se les agregan morfemas constitutivos, por ejemplo, de género ni de número. Difícilmente un adverbio varíe en género y en número. Algunos admiten algunos morfemas facultativos o morfemas opcionales, ¿sí? Por ejemplo, los de magnitud. Pueden también admitir morfemas apreciativos y morfemas de grado. Pero en general los adverbios los vamos a identificar como palabras en su mayoría invariables morfológicamente, ¿sí? Pensemos en los adverbios de tiempo, ayer, hoy y mañana. No tienen ninguna variación. Yo no le puedo aplicar a ayer, por más que algunos digan, qué sé yo, los mañanas, ¿no? Y le quieran hacer así un giro poético y darles un plural, ¿no? Pero no es lo habitual. El adverbio no se usa con variación morfológica. Tampoco tienen género, a pesar de que generalmente se los identifica con un masculino, el ayer, el hoy y el mañana, ¿no? En masculino en cuanto a el artículo que los acompaña. Si acaso lo usáramos en una función que equivalga a la función de un sustantivo, ¿no? Pero no deja por esto de ser un adverbio. Si yo construyo, por ejemplo, la frase, el ayer me perturba o el mañana me ilusiona, claramente les estoy otorgando casi la función que debería tener un sustantivo, pero no se convierte por eso en un sustantivo, ¿no? Está colocado en un lugar que, como decíamos con los verbos en infinitivo, ¿recuerdan? Que podíamos ponerle un artículo adelante y disfrazarlo de una función sustantiva, pero no por eso va a perder su calidad de adverbio. Ahí viene más gente, esperen que... Bien. En cuanto a los signos semánticos, son los que nos van a permitir clasificarlos, ¿no? Como decíamos recién, por ejemplo, ayer, hoy y mañana tienen claramente en idioma español una identificación de tiempo, ¿sí? Identifican un estadio en el tiempo, nos sirven para reconocer esta
noción semántica que de otra manera no la podríamos nombrar. Pero generalmente no tienen una definición semántica mucho más plena que eso. Supongamos, como decíamos recién, los adverbios que terminan, dije uno yo recién generalmente, ¿no? Todos estos adverbios que terminan en mente suelen ser palabras derivadas, son palabras derivadas de un adjetivo. Yo tomo, qué sé yo, el adjetivo dulce y le agrego mente y creo el adverbio dulcemente, ¿sí? En una construcción derivada. En esa construcción derivada, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, estoy construyendo una palabra que me va a indicar lo que llamamos un modo, ¿no? Estos adverbios que terminan en mente generalmente los clasificamos como adverbios de modo. Dulcemente, mansamente, furiosamente, lentamente, rápidamente. Ven que son palabras que se van a adosar a los verbos para indicar un modo de la acción. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo rápidamente. ¿Cómo llegó? Llegó lentamente. ¿Sí? ¿Esto por qué ocurre? Bueno, porque el adjetivo no puede colocarse en ese lugar porque no es su función atribuirle nada al verbo. Entonces adquiere esta forma adverbial con el sufijo mente y se construyen los adverbios de modo, por ejemplo. Pero ven que si yo quiero clasificar o quiero definir la palabra rápidamente, necesariamente tengo que decir, bueno, rápidamente lo que dice es que algo se hace de esa manera. No puedo darle otra, o que algo se hace en forma rápida. No puedo darle otra definición. Entonces, no, yo no lo diría tan taxativamente eso. Puede haber construcciones en las que encontremos dos adverbios juntos. No se me ocurre un ejemplo en este momento, pero no sería tan taxativa en decir no ocurre. Bien, entonces, en cuanto a los rasgos sintácticos, vamos a decir que son palabras que que acompañan la mayoría de las veces a los verbos. De esta manera vamos a clasificarlas dentro de todo el conjunto de complementos del verbo, ¿sí? Al momento de hablar de sujetos y predicados, claramente los adverbios van a cumplir funciones dentro del predicado, porque son acompañantes del verbo. Pero tienen una particularidad. No necesitan estar pegados al verbo para atribuirle alguna noción semántica. Yo puedo construir una frase diciendo, rápidamente Juan llegó a su casa. Rápidamente está al inicio de la frase. No por eso deja de indicar el modo en que Juan llegó. Por lo tanto, no por eso deja de referirse al verbo. Puedo extenderlo más, puedo decir, rápidamente, en una mañana como esta, Juan y sus hermanos llegaron a su casa. Y ven que llegaron, está muy lejos de rápidamente, se alejó un montón, pero sin embargo, no por eso rápidamente deja de ser una indicación de la manera en que llegaron. ¿Esto qué me dice? Bueno, me dice que este atributo del verbo o este acompañante semántico del verbo no necesita estar pegado a él para predicar cosas del verbo. Así que bueno, vayan sabiendo que no vamos a encontrar los adverbios exclusivamente al final de la oración o pospuestos al verbo, sino que en el español tenemos la libertad de colocarlos en distintos lugares de la frase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna cosa que quieran comentar? Profe, además de las terminaciones en mente, ¿existe otros adverbios de modo? Eh,
No, puede haber construcciones adverbiales. Por ejemplo, muy lento es una construcción adverbial y indica modo. Pero no se me ocurre en este momento. Me parece que no. De modo, no. Los de ¿Y modo existe alguna generalmente. otra clasificación además del modo? Sí, ahora las vemos. Profe, me quedó Por ejemplo, tenemos los adverbios de lugar. Alguien se escucha como un eco. Y yo no acoplé la otra máquina. Les aviso que Profe, en sí, esta. yo quería hacer una pregunta. Sí, Me, me quedaron los morfemas de grado, facultativos, optativos y hay uno más. que admiten Sí, que admiten. opcionales de magnitud. Ah, de magnitud. Muchas gracias. No, por nada. Eh, no sé por qué lo del eco. ¿Por qué se acopla un eco a la...? Les aviso que yo estoy, porque como estamos conectados desde la página de la ABC, se está grabando la clase, así que por si alguien tiene celulares o alguna cosa, por algún motivo había un eco ahí, pero bueno, no importa, ahora veo que están prácticamente todos los microfonitos cerrados. Bien, en dirección a esta pregunta que creo que hizo Juan, eh, cuando, cuando le colocamos una modificación morfológica al adverbio, tiene tal vez un sentido de cortesía, por ejemplo, o tiene como una cierta tendencia a ser de uso regional. Estoy pensando, por ejemplo, en el adverbio ahora, y en Centroamérica podemos encontrar lugares o regiones en donde dicen ahorita, ahoritica, ¿no? Y ahí lo que están haciendo es convertir ahora, le están propiciando una modificación morfológica en diminutivo. Claramente no puede haber una hora más grande y una hora más chico, ¿no? Ese diminutivo no está hablando de un tamaño, está hablando de un sentido, este, como decía yo, de cortesía, o por ejemplo, que le está dando como una gradación a eso, ¿no? Es un tiempo más breve. En Centroamérica pueden decirte, ahora nos vemos y venir dentro de 2 horas, ¿no? No es la hora de ya. Pero si te dicen ahorita vengo, es ahorita ya, ahorita en este momento, ¿no? Ya estoy llegando. Entonces, ese ahorita es como que el tiempo va a ser más breve. Bueno, lo han escuchado seguramente en las series mexicanas o en todas ese tipo de hablas que nos llegan a partir de la televisión. Bueno, por eso digo que la modificación rapidito, claro, rapidito también ven que tiene como un sentido de cortesía. Hacelo rapidito, ¿no? Como decir, no, si te digo hacelo rápido, como que te estoy mandando, pero si te digo hacelo rapidito, bueno, queda como más amable, ¿no? Por eso digo, a veces cuando se le aplica al adverbio una modificación morfológica, no tiene el mismo sentido exclusivamente que es cuando se le aplica a un sustantivo o a un adjetivo. En este caso, el diminutivo tiene una noción semántica diferente. Eso en cuanto a la variación morfológica. Por ahí después se nos ocurren algunas otras cosas. Bueno, les decía con respecto a esto del tiempo, también tenemos los adverbios de lugar, ¿no? En algunos casos a los adverbios de lugar se les llama deícticos porque indican, ¿no? Tienen como una cierta noción de indicación. Y también entre ellos hay una pequeña variación en cuanto a la noción locativa. Supongamos, si yo digo ahí, aquí o allá, ¿verdad que se nota una noción distinta en la distancia?
¿no? Ahí es más o menos cerca, aquí es muy cerca, y allá es un cacho más lejos, ¿no? De verdad que hay como una gradación. Sería en realidad aquí, ahí y allá, ¿no? Alejándonos un poco más del punto en donde está el emisor. Por eso deícticos, porque indican o demuestran cierta distancia desde el punto del emisor, desde el punto de vista del emisor. Allá, estos me dan gracia cuando los menciono porque está lleno las redes sociales y el Facebook, ¿no? de la diferenciación ortográfica, allá, allá o allá también, ¿no? Allá y allá y allá. No sé si lo han visto eso. Allá es con A-L-L-A, ¿no? El allá. Podemos escuchar en español o en en algunos usos centroamericanos también acuyá, que es allá y allá, claro, de los verbos haber y hallar, ¿no? Y luego allá, que es el allá del locativo. Bueno, también podemos decir, como les decía, acá, ahí, allí, allá, aquí. Acuyá es una forma arcaica que puede encontrarse en la literatura o puede encontrarse también en algunas regiones españolas. Es una especie de mezcla entre aquí y allá, acuyá. A ver y a ver, sí. Sí. Bueno, también tenemos adverbios que indican o refieren orden, ¿no? Esperen que no me quiero desordenar. Tenemos algunos que indican calidad o cualidad, ¿no? Como por ejemplo bien, mal, regular. Fíjense que si uno quiere ponerle plural a bien o a mal, bueno, puede ser, tenemos que hacerlo, como decía hoy, con un artículo adelante, ¿no? Los males o los bienes, pero no podemos aplicarle adjetivo género femenino ni masculino. Y en estos casos, vuelvo a lo que decía recién, los artículos que se le ponen son en masculino, ¿no? El mal, el bien. En estos casos, lo que clasifican. Sí, esto está todo en. Ustedes esta clasificación no la tienen en la que yo les di, pero puedo hacerles un escaneo del manual de Dante Franz. Lo que pasa es que temo que les salga otra vez un poquitito ilegible. Voy a ver cómo lo puedo modificar. Ustedes tienen igual algún tipo de clasificación en el material que les subí y la descripción del adverbio. Tal vez no tan pormenorizado como esta, pero sí tienen una forma de descripción. Subí el sustantivo y el adjetivo, ¿no? Nada más de ese manual de Bellas Artes. Me estaría faltando subirle esto, entonces. Claro, porque cuando intenté subir el manual era un archivo demasiado pesado. A lo mejor en el repositorio sí lo puedo subir completo, y si no se los voy a ir subiendo capítulo a capítulo. Recuerdo que sí les subí el sustantivo y el adjetivo, y bueno, todo este resto de clasificación de palabras se los voy a ir subiendo a medida que lo escaneemos. ¿El adjetivo no? ¿El sustantivo sí? Entonces, sí, profe, el sustantivo solo tenemos. el adjetivo no estaba, entonces la segunda parte no se subió. Bueno, entonces me anoto que les tengo que subir del adjetivo en adelante. Y
el orden que estoy llevando es más o menos el orden que lleva el manual. Si les aparece el verbo por el medio, no, el verbo lo voy a poner al final, porque no quiero distraerme con esas cosas. Entonces, tengo que subirles el adjetivo, que ya lo vimos el otro día, y vamos a seguir con el adverbio que estamos viéndolo hoy. Esperen un poquito, que creo que alguien toca la puerta. Ahí está Sofía Guerra. Sí, puedo subirles lo del manual este, que es un poco más breve, y esta clasificación de Dante Franz. Voy a ver cómo ahora en el receso, por ahí en algún lugar me lo escanean en las máquinas grandes, porque mi escáner no llega a aplastar bien el libro y la filtración de la luz es lo que hace que se torne ilegible lo que les subo. De todas formas, a ver, yo les estoy dando un paneo general. Todas las gramáticas hacen distintas clasificaciones porque obviamente la sustancia semántica de las palabras, de estas palabras, claramente, se determina en la función. Y también cuando vayamos al análisis sintáctico van a ver ustedes que uno a veces duda si la construcción que está analizando es de una calidad o de otra, o sea, pertenece a un grupo o pertenece al otro. Uno puede decir, ¿esto realmente es de modo? Por ejemplo, una construcción bastante difícil de determinar es la de instrumento. Por ejemplo, le pegó con la mano. ¿La mano es un instrumento? ¿Es un complemento esto de instrumento? ¿No? Uno a veces duda de ese tipo de clasificaciones. Por eso los adverbios y las palabras funcionales podemos encontrarlas, según la gramática que abordemos, con distintas clasificaciones. Yo les doy las más generales. En este caso dijimos cualidad o calidad, que decíamos bien, mal, regular, locativos o de lugar, ahí, aquí, allá, acullá. Los temporales o de tiempo, que dijimos recién, hoy, mañana, ayer, ahora. Los modales o de modo, que son estos que decíamos que terminan en mente, ¿no? Los cuantificadores o de cantidad, ¿sí? Que por ejemplo se refieren a cuestiones del contexto, mucho, poco. Estos cuantificadores o de cantidad son sumamente subjetivos, porque qué es mucho y qué es poco lo va a determinar el emisor, ¿no? Algo que es mucho para alguien puede ser poco. Y a veces estos también admiten el diminutivo, poquito, ¿no? Alguito, algo, alguito. Repito, lo de la cantidad, aquí viene Rotela, siempre es sumamente subjetivo, es un adverbio sumamente subjetivo. Están los adverbios de orden, dijimos, antes, delante, después, detrás, luego, sucesivamente, finalmente, últimamente, ¿no? Primeramente. Estos son terminados en mente, pero no son de modo, sino que indican orden. Estos adverbios de orden se suelen usar como ordenadores del discurso. Uno, por ejemplo, dice, bueno, primeramente voy a hablar de tal cosa, luego nos referiremos a tal otra, ¿no? En algunas gramáticas los pueden llegar a encontrar como organizadores o ordenadores del discurso, porque no son adverbios que indican nada del verbo, sino que nos ayudan a ordenarnos discursivamente, ¿no?
van a decir algo del verbo si yo digo, bueno, primeramente hace esto. En ese caso forma parte de... Pero a veces decimos primero hace esto, ¿no? En Argentina decimos más primero. Pero primeramente puede estar utilizado en ese tipo de acompañamiento verbal. Pero generalmente son ordenadores del discurso. Finalmente hablaremos de tal cosa. Ven que no están refiriéndose exclusivamente al verbo, sino que ordenan la forma en que estamos hablando. Bueno, tenemos otra clasificación que sería adverbios que indican duda, quizás, tal vez, acaso, probablemente, posiblemente, ¿no? Indican duda con respecto a alguna cosa. Los que afirman, los adverbios de afirmación, sí, cierto, ciertamente. Primeramente sí, primeramente se dice, Sabrina. Sí, primeramente se dice. No, lo digo porque una vez me dijeron que no, porque uno no dice segundamente, terceramente. Ese fue el motivo que me dijeron del por qué no se dice. Ah, mira. Claro, entonces, claro, por eso, como recién lo acabo de decir, me quedó la duda y me acordé de aquello que me habían dicho. Puede, a ver, hay gente que es más papista que el Papa a veces, pero puede ser que no sean de un uso o circulación en determinados lugares o regiones. De eso les creo y también puede ser que uno no lo escuche de manera reiterada en los lugares en donde tiene intercambios orales, pero sí podemos encontrarlos en la escritura, ¿no? En la escritura está, primeramente está, y de hecho está aceptada la construcción en español. Sí es cierto que no está aceptada segundamente, terceramente y cuartamente, pero primeramente sí, como un adverbio o como un ordenador del discurso. Bueno, les decía los afirmativos, sí, cierto, ciertamente, verdaderamente, efectivamente, indudablemente, seguramente. Todos estos también, como ven, modalizan el discurso, son modalizadores, lo pueden llegar a encontrar a estos adverbios de afirmación como modalizadores del discurso. ¿Por qué modalizadores? Porque cuando yo digo, bueno, ciertamente ustedes tienen razón, lo que estoy haciendo ahí es modificar todo la frase que va a venir. Ustedes tienen razón. Ciertamente lo que hace es darle como una afirmación, como una modalidad más asertiva a lo que viene. Y generalmente se colocan al comienzo del discurso, ¿no? Al comienzo de una emisión. Claramente, exacto, claramente también es un afirmativo. Nos decimos en sentido asertivo, afirmativo, es decir, lo decimos como para reafirmar algo que se dijo o que se va a decir, ¿no? Pueden estar al final o pueden estar al comienzo del enunciado, ¿sí? Por ejemplo, uno está discutiendo y le dice al otro, bueno, no vas a venir, claramente, ¿no? Como diciendo, ya entendí. Bueno, en contraposición tenemos los que niegan, los negativos. No es uno, nunca, ¿no? Jamás, tampoco, ni es un adverbio de negación, ni esto ni aquello. Ven que son palabras que si uno las quiere usar solitas o pensar qué significan fuera de su relación con otras, no se puede identificar mucho qué significa ni. Sabemos que niega, pero ¿qué es lo que niega? Bueno, niega lo que tiene al lado, la palabra siguiente. Ven, y acá tenemos un caso que recién me decían, no puede haber dos adverbios juntos. En este caso sí, ni mucho ni poco, estamos con un adverbio de negación y uno de cantidad, ni mucho ni poco, ¿no? Y ahí tenemos adverbios que se modifican entre sí, por eso no acepté esto que dijeron nunca pueden estar juntos. Puede haber construcciones en las que tengamos dos adverbios uno al lado del otro.
Y bueno, y luego tenemos una amplísima gama de frases adverbiales. Las frases adverbiales las vamos a reconocer en la sintaxis. Acá, por ejemplo, en el manual de Dante France hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en fin, por fin, de nuevo. Son construcciones que las aprendemos así, juntas, no tienen forma de separarse y cumplen una finalidad discursiva regular, ¿no? Que siempre dicen lo mismo. Si queremos, por ejemplo, en lugar de decir un adverbio afirmativo, podemos utilizar la construcción en efecto, ¿no? En efecto, aquello le había caído mal. En efecto, es una afirmación, pero no podemos separar esas dos palabras. Es una construcción hecha, son construcciones que cumplen un rol adverbial, ¿sí? Bueno, toda esta gama de construcciones pertenecen a los usos de cada lugar y cada lengua, ¿no? En primer lugar, en vez de, primeramente, claro, exactamente. Acá tiene un ejemplo muy español, a tontas y a locas, ¿no? ¿Vieron cuando dice, salió repartiendo piñas a tontas y a locas? A tontas y a locas es una manera muy española de decir caóticamente, desordenadamente, ¿no? A tontas y a locas. Bueno, acá Franz lo toma como una construcción adverbial. Ahí sí me tocan el timbre. Bueno, ahora sí, acá estoy. No, me están haciendo un arreglo en la cocina, tengo toda la cocina rota y ahora van a seguir rompiendo. Espero tener agua para más tarde. Bueno, les decía entonces que estas construcciones adverbiales, primero que son en algunos casos muy propias de alguna región, de algún lugar, otras que las aprendemos porque ya vienen así construidas y armadas en nuestra lengua y no tenemos forma de separarlas. Sin ton ni son, por ejemplo, pone acá como ejemplo Franz, que también es una manera de decir, bueno, sin sentido, ¿no? Y ven que en estas construcciones participan distintas palabras, entre ellas las preposiciones, que son las que vamos a ver ahora. A capa y espada, exactamente. Bueno, ese tipo de construcciones, que como digo, ya vienen como armadas en la lengua, entran dentro de la cuestión adverbial, porque generalmente indican esto, modo de hacer algo, una forma, una modalidad. Bueno, hasta aquí más o menos lo que son los adverbios. Son palabras que las vamos a ir conociendo mejor en el uso y cuando veamos en la construcción sintáctica todo lo que acompaña al verbo y lo que el verbo necesita para terminar de predicar, bueno, eso va a caer siempre primero sobre los hombros del adverbio.
Si el adverbio no puede cumplir esa función, va a haber otro tipo de construcciones, como las construcciones sustantivas, las construcciones adjetivas, que van a hacer lo propio. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué hablo de construcciones? Porque cuando vamos a emitir una frase, elegimos las palabras, obviamente, que queremos decir, y también elegimos cómo modalizarla o cómo complementarla. Bueno, de toda esa modalización y complementación forman parte las funciones adverbiales. Bien. No sé si me quedó algo más. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar del adverbio? ¿Los aprendieron a reconocer cuando, por ejemplo, estaban en el colegio? ¿Alguno tiene recuerdo de en sus trayectorias escolares anteriores de este tipo de palabras? Sí, profe, cuando veíamos los circunstanciales en la oración, siempre hacían referencia a los adverbios. Claro, bueno, Por esa es ejemplo. la construcción adverbial, se va a llamar dentro de la sintaxis circunstancia o circunstancial, y sí, y son todas estas, por eso les decía recién, la clasificación semántica va a depender de que, sí, ¿solos en qué sentido, Jessica? ¿Solos por la vida? No sé, decir un adverbio solo, sí, podemos decir. Yo te digo, vos me decís venís, yo te digo ahora, y te dije un adverbio solo. En una respuesta verbal, oral, sí pueden decirse, o qué sé yo, ¿cuándo pasó esto? Ayer. Y te lo contesté con un adverbio. ¿No? En ese caso forman una enunciación por sí mismos, no por nada. Pero sí pueden, tienen suficiente fuerza semántica como para estar solitos en ese tipo de respuesta. O por ejemplo, qué sé yo, hay gente que te dice, qué sé yo, ¿te gustó esto? Y ni, viste, que ni sí, ni no, ni. Claro, las preguntas sí o no, uno responde por sí o no con adverbios afirmativos o negativos. Es cierto. En ese caso tienen sustancia semántica como para comportarse solitos. Ahora, las palabras que vienen ahora, no. Estas sí que pobrecitas, si no están acompañadas con alguien, no pueden hacer nada, que son las preposiciones. ¿Pasamos a ellas, les parece? Pasamos a mirarlas. Sí, dice Jessica, en nombre de toda la comunidad de oyentes. Bien, es otra categoría léxico-morfológica que va a tener la función de construir o encabezar construcciones con otras palabras, ¿no? O bien también unir construcciones de palabras. Pero no tienen por sí mismas tampoco un valor semántico que pueda servir como un enunciado. No se les agrega ninguna modificación morfológica, no tienen género, no tienen número. Se les puede agregar morfemas de magnitud o apreciativos y morfemas de grado a veces, pero solamente si hacemos como una deformación morfológica, bajo, bajísimo, pero no es lo normal, ¿no? Y en cuanto a los rasgos sintagmáticos o de acomodación en la sintaxis, los vamos a llamar generalmente subordinantes. Y acá vamos a conocer una noción de orden en la construcción oracional. Los núcleos, como pueden ser el sustantivo o el verbo,
no admiten delante de ellos, si son el núcleo principal de la oración, no admiten delante de ellos una preposición. Y esto es porque la preposición para el español es un indicador de construcción que está en un segundo orden, es decir, en un orden, a ver. Perdón. Decía esto del orden oracional. Las construcciones que están precedidas por una preposición se las considera subordinadas porque están en una condición dependiente del núcleo. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando hablábamos de los sustantivos, que decíamos que dos sustantivos entre sí no pueden encontrarse porque no predica un sustantivo sobre otro. Si yo digo casa, abuela, no tengo ninguna noción predicativa. Pero si yo digo casa de la abuela, o casa de madera, o casa, qué sé yo, de niños, lo que hice fue construir con una preposición y un sustantivo algo que predique sobre la casa, ¿no? Algo que le otorgue cierta determinación o que construya un complemento que el español admita como bien construido. En ese caso, entonces, la construcción el sustantivo que está precedido por una preposición se lo considera en un orden subordinado con respecto al núcleo, ¿no? Entonces, casa sería más importante que abuela, porque casa no tiene preposición adelante y de la abuela sí, ¿no? Tiene la preposición de. Cuando analicemos sintácticamente estas construcciones, las vamos a analizar como construcciones complementarias y que están encabezadas por un subordinante. En ese caso, la preposición va a trabajar sintácticamente como un indicador de subordinación o de ordenación de segundo grupo. Profe, disculpe, ¿una preposición es subordinante cuando está después del sustantivo o el verbo? Antes, cuando está colocada adelante. En el caso de abuela, de está adelante de abuela. O sea que claro. lo que subordina es abuela, no a casa. La preposición siempre encabeza una construcción subordinada, está primera. Profe, perdón, no, está bien, perdón, nada. Me equivoqué con casa. Claro, no, casa no puede tener, porque si casa va a ser el núcleo, no puede tener preposición adelante. Bueno, en este caso sí, creo que dos preposiciones juntas no funcionan porque no pueden autosubordinarse una a la otra. Y lo que van a tener algunas es alguna pequeña noción, como por ejemplo sobre y bajo, ¿no? Que son preposiciones, tienen una noción locativa, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, el libro está sobre la mesa, ¿no? Sobre la mesa es una construcción encabezada por una preposición, y a la preposición le corresponde, en este caso, otorgar una noción semántica a mesa, mejor dicho, a libro, ¿no? Que es el que está arriba, pero mesa, que sería el sustantivo subordinado por sobre, obviamente entendemos que la mesa está debajo del libro, a ver. Y si yo digo al revés, el libro está bajo la mesa, ¿no? Bajo también está dando una noción locativa. O sea que sobre y bajo son dos preposiciones que, además de encabezar una construcción, en este caso una construcción sustantiva,
también otorgan una noción semántica del lugar. No así la preposición de, por ejemplo, que de no otorga esa misma noción semántica. Porque yo tanto puedo decir que la casa es de la abuela, y en ese caso estoy hablando de cierta pertenencia, como puedo decir que la casa es de madera, y ahí estoy indicando el material del que está construida la casa. ¿Se entiende? Entonces, la noción no la está dando la palabra de, sino la está dando abuela y madera, porque no, la noción semántica no está cargada sobre la preposición. Entre sí, entre también indica lugar, ¿no? Juan está entre dos problemas, por ejemplo. Entre también indica cierta noción locativa. Porque si yo construyo entre dos problemas, no estoy hablando de un lugar físico, sino un lugar imaginario, ideal. Bueno, a ver qué más con respecto. Bueno, las preposiciones las tienen aprendidas, ¿verdad? ¿Alguien va a decir el versito? Este es el momento en que se pueden lucir. Eran 19 en su momento, aunque ahora les agregaron aunque y durante. A, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre. Bueno, esas las van a encontrar en todas partes del mundo, ¿no? Porque algunas han caído de uso. Por ejemplo, cuando yo las estudiaba, cabe, estaba. A, ante, bajo, cabe. Cabe es una preposición que de este lado del Atlántico ha muerto para siempre jamás. Se puede llegar a escuchar en algunos casos en España. Perdón, no vi el chat que decía. Entonces, ¿los núcleos admiten delante de ellos una preposición? No, los núcleos no. No, los núcleos no. Dijimos que los núcleos no. Los sustantivos, no confundamos sustantivo con núcleo. Si el sustantivo es núcleo, no admite delante una preposición. Si el sustantivo está subordinado al núcleo, sí admite una preposición, porque va a trabajar de otra cosa, va a trabajar de complemento, va a trabajar de otra cosa. Pero no, los núcleos no admiten preposiciones. Las preposiciones inician o dan paso a una construcción sintáctica subordinada. Claro. Cabe no se usa porque ha caído su uso aquí en América. Es más, hasta nos costaría encontrar un ejemplo. A mí se me ocurren ejemplos de la literatura. Lo podemos encontrar en el Quijote, por ejemplo. Indica algo así como... Sería una mezcla entre casi y... no me cabe la menor duda. No, pero ahí cabe es de caber, del verbo caber. No confundamos ese cabe. Me recabió. No, cabe es en ese caso no me cabe la mejor duda, es como que no me va, no tengo la menor, podríamos modificar ese cabe por otro verbo, pero es del verbo caber, ese cabe la menor duda. No, el cabe es, por ejemplo, cabe 10 millas de aquí, cabe 10 millas de aquí. Yo podría decir, este lugar, no, a ver, llegamos, cabe 10 millas de aquí. No, ¿cómo madera sería el núcleo? Casa es núcleo. Madera es una cosa. Claro, si algo está cerca. Como decir, casi a 10 millas de aquí. Cabe 10 millas de aquí, sería casi a 10 millas de aquí, o a no más de 10 millas de aquí, o no, tiene una noción así como
como casi comparativa o de cantidad. No se sostuvo en el uso del español rioplatense y creo que del español americano en general, y no tenemos construcciones así que hayan quedado ni siquiera del español alcaizante. Y otra es so. Vieron que es según, so, sin, so, sobre, tras. Bueno, so, en la única frase hecha que ha permanecido es so pena de muerte, ¿no? Por ejemplo, no sé, queda prohibido hacer determinada cosa so pena de muerte. O sea que si la haces, te va a caber la pena de muerte. ¿Nunca escuchaste so pena de muerte? Y sí, una variante de cabe sería casi. A ver, seguimos con el tema de la casa. A ver qué dice acá. Tenemos un problema con el antes y el después. Bueno, tenemos un problema con el antes y el después. Acá. Les voy a pasar la cinta, igual se está grabando, pero lo que yo dije es que las preposiciones no pueden estar antes de un sustantivo que sea núcleo, o sea, encabezan construcciones que no son núcleo, que están subordinadas al núcleo, ¿sí? En el caso de casa y madera, son dos sustantivos, casa y madera. Si yo digo la casa de madera, de está después de casa y antes de madera. Casa es núcleo porque no tiene adelante ninguna preposición y madera no es núcleo porque tiene adelante una preposición. ¿Sí? Exacto, de madera es de lo que está hecha la casa y de madera todo junto es un complemento de ese núcleo que es casa, ¿sí? Y lo que está encabezado por la preposición es una construcción subordinada, o sea, de madera. De está adelante de madera, pero no está adelante de casa, ¿sí? Los núcleos no tienen adelante preposiciones. Las tienen después, porque la preposición encabeza una construcción que está en un orden inferior al orden del núcleo. ¿Sí? Eso es lo que está dicho anteriormente y lo que les decía recién. Pero igualmente no se compliquen con esto, porque esto lo vamos a repetir cuando veamos los ejemplos de sintaxis y ahí espero que podamos trabajarlos con alguna presentación o con alguna cosa que lo identifiquen ustedes mejor marcado en un apunte. Sí, a ver, ¿qué pasó? Claro, es eso, va después del núcleo. Si está en algún lado, está después de un núcleo. Sí, nunca está adelante de un núcleo. O sea, si hay una preposición adelante de un sustantivo, lo que me está indicando es que ese sustantivo no va a ser núcleo seguro. El sustantivo que va a ser núcleo es el que no tenga adelante una preposición. ¿Sí? Igual también vamos a encontrar después construcciones más prolongadas en las que el núcleo sustantivo puede tener otras características, pero seguramente si es núcleo sustantivo no va a tener nunca adelante. Lo que tiene el núcleo sustantivo es adelante como máximo un artículo. La, el, una, ¿sí? Pero me parece que ustedes están confundiendo lo que es adelante. Adelante es que se dice primero. Jessica, estoy explicando justamente eso.
que casa tiene adelante. Adelante es lo que se dice primero. Gente, ¿qué dije primero que casa? Dije la, no dije de. Entonces, adelante es lo que se dice primero. Eso es adelante. Por eso me parece que ustedes se están confundiendo adelante y atrás con el lugar de en la frase. Para ustedes adelante es hacia la derecha. No, adelante es hacia la izquierda en la frase, porque se dice primero. Profe, creo que estaría bueno y ayudaría mucho que, no sé, no sé que no me tengo que meter en su forma de enseñar ni nada, pero estaría bueno que tenga una pizarra, cosa que podamos orientarnos un poco mejor y podamos evitar. Claro. Sí, el tema... Porque por ahí nosotros lo leemos en los apuntes y no nos queda claro, y así que no nos vemos las caras y no nos vemos es peor todavía. Sí. Digo porque lo que a Ulises les pasa, seguramente nos pasa mucho. Claro. Por ahí con una pizarra o una cartulina, algo que usted nos vaya mostrando, nos vaya indicando, es mejor. Digo, Sí. no sé, como para implementarlo, para facilitar estos tipos de inconvenientes. Sí, ¿a dónde estamos acá? ¿Para que siguen escribiendo? Espera un cachito. Para que salgo de acá. Ahí está. Para que se me borró lo que estaban escribiendo. La preposición en realidad va atrás del núcleo. No, me niego a esta afirmación tuya, Ulises, porque en este caso tendríamos que estar variando todo el tiempo qué es atrás y qué es adelante. Adelante es lo que se dice primero. Es así. Espera que acá había... Estoy buscando la pizarra del... Porque en el Zoom sí tenemos la pizarra, pero aquí no. Bueno. Profe, en los 3 puntitos hay pizarra. Está primero que nada. Sí, sí, estaba acá. Estaba abriendo eso, pero quería compartirla con ustedes y me pide compartirla desde el Drive. No, me pide compartirla desde el Drive. Me parece que tendría que haberlo configurado antes para que se pueda compartir la pizarra, porque me pide añadir personas o grupo o obtener un enlace. Ustedes no la ven ahí a la pizarra, ¿verdad? No, sale un enlace. ¿Cómo? Que sale un enlace como para meternos. Pero en la pantalla no se ve la pizarra. No sé qué pizarra habla, pero yo le digo lo que se ve acá. Claro. Es una aplicación aparte. Sí, Claro. pero igual nos pide acceso. Claro. Sí, no es como en el Zoom, está incorporada la pizarra. Sí, igual les sugiero que si cada uno aplica su criterio para lo que es adelante o atrás, no vamos a entender nunca la sintaxis.
Así que en este caso, el Por orden eso es... mismo le decía, profe, aunque sea en una hoja, que lo escriba en una hoja, arme una oración y marque usted desde ahí, desde donde está, esto de atrás y adelante. Es algo simple, pero quizás el compañero y haya muchos No, compañeros cuando comencé la clase les dije que estaba en la compu que no tiene la bueno, cámara. la próxima, digo No, yo. no, porque puedan justamente entender. no estoy en la compu que no tiene la cámara porque si no se acoplan. Profe, disculpe que la interrumpa. Sí, La percepción que usted tiene respecto a qué va primero sería lo primero que se nombra. Sería eso. no es una Por ejemplo, percepción, tenemos que entenderlo como el orden de la gramática, si no, la gramática no se puede dar vuelta. claro, disculpe, Eh, utilicé una mala palabra para referirme a lo que usted me quería dar a entender. Pero eso es lo que yo quería es una explicación prácticamente. formal, lo que estoy dando es una explicación formal. El orden de la frase es uno y es de izquierda a derecha. Entonces, lo que yo nombro primero es lo que está adelante. La palabra adelante identifica lo que se nombra primero, no lo que escribí último. Entonces, por eso digo que cuando enunciamos una frase, las preposiciones nunca van primero que un sustantivo que sea núcleo. Eso es lo que les estaba tratando de explicar. Y sí, entiendo que es mucho mejor con un ejemplo gráfico. Pero bueno, no son los elementos que tenemos en este momento. Obviamente todo esto en el pizarrón se explica muchísimo mejor. Eh, pero la verdad es que, bueno, tenemos esta dificultad, ¿no? Y ahora que ustedes me dicen que es una aplicación aparte, no sé, se la sumaré al Classroom. Yo tenía Zoom y trabajábamos de Zoom, pero ustedes en un momento alguien me dijo que se conectaban mejor desde el Google porque todos lo tienen en los celulares y por ahí el Zoom lo tienen que bajar. Pero yo el Zoom nunca los convoco desde Zoom, que sí tiene pizarra y que sí tiene otras utilidades, porque bueno, porque me habían dicho esto de que les resulta más fácil desde el Google, que es como más masivo, lo tiene más gente, pero el Zoom tiene estas utilidades de la pizarra y de todo eso. Profe, pero también hay, usted no puede hacer tipo un Word y compartirlo desde acá, desde esta plataforma, porque por ejemplo la historia a veces nos muestra documentos y salen, a nosotros nos sale y usted nos puede ir indicando con la flechita. Digo, esa es Eh, otra como para que tenga alguna otra opción como para ir mostrándonos la forma de cuando surgen estos problemas. a ver, Creo que es compartir pantalla. sí, acá tenemos... sí, están en los 3 puntitos. Bueno, profe, entonces la manera formal para determinar qué es lo que va primero y qué va después sería lo primero que se nombra. Por ejemplo, casa Eh, sería lo primero que se nombra, por ende sería el núcleo. D va después de casa, por ende va después del núcleo. exacto. A ver, para qué. Acá está. Ahí está, disculpe si doy muchas vueltas o si soy así, pero a mí me No, gusta no, siempre sacarme las dudas, no, pero tratar siempre. está bien, Disculpe si. está bien. A ver si les comparto desde acá toda la pantalla. No se ve ahí, ¿no? No. Acá. Ahí se ve, profe. ¿Sí? Sí, ahí se ve que está Sí, queriendo sí. compartir algo. Buenísimo. Sí, ahí se ve que está queriendo compartir algo. Bueno, esperen que abro el Word. ¿Se ve el Word ahí? Sí, sí. Bueno. Entonces tenían la... Vamos a ponerle una letra un poquito más grande por si hay gente que
decíamos que teníamos la casa, y si yo pongo de madera es una construcción que la vamos a entender como subordinada, porque de está haciendo que madera se coloque por debajo de casa, que sería el sustantivo más importante o sustantivo núcleo, ¿no? A de madera lo vamos a pintar de verde, que es una construcción subordinada. Y ven que el núcleo tiene adelante un artículo, no tiene una preposición. La preposición, que es de, está delante de madera, que es un sustantivo que está en posición subordinada. Bueno, también podemos tener construcciones, como habíamos dicho hoy, el libro está sobre la mesa. Acá tenemos sobre la mesa, que está encabezado por una construcción, por una preposición. Lo que tiene adelante es un verbo, ¿no? Por lo tanto, sobre la mesa es una construcción que está encabezada por una preposición que en realidad está subordinada al verbo, ¿no? Vamos a separarlo. Sobre la mesa está subordinada al verbo, que en este caso es un núcleo también. Por lo tanto, acá tenemos una construcción que está encabezada con una preposición subordinada a un sustantivo, y acá tenemos una construcción que está subordinada a un verbo, y también está encabezada por una preposición, ¿sí? Por lo tanto, ven que son, la función que tienen es armar o iniciar una construcción que va a estar siempre subordinada a algún núcleo, ¿sí? También tenemos acá la particularidad de que está el artículo la. No, Profe, ¿sí? Escucho. ¿el núcleo siempre es un sustantivo o un verbo o puede ser un adjetivo Sí. también? No. Las únicas palabras que cumplen funciones de núcleo son sustantivos y verbos. En este caso, núcleos oracionales estamos hablando, ¿eh? Después vamos a hablar de otros núcleos, pero en este caso estoy hablando de núcleos de oración. La oración tiene solamente dos tipos de núcleos, sustantivos o verbos. También recuerden que puede venir una palabra como habíamos dicho, de la mar, qué sé yo, libera, ¿no? En donde teníamos un verbo en infinitivo que está cumpliendo una función del núcleo. Bueno, estas son cosas excepcionales, ¿sí? Esto es una cuestión excepcional, pero vamos a quedarnos por ahora con que solamente tenemos núcleos oracionales, sustantivos o adjetivos. Sustantivos o verbos, perdón. Y verbos conjugados, no verbos en infinitivo, ¿sí? Bueno, las preposiciones decíamos entonces que son, las van a encontrar en cualquier lado, en las preposiciones españolas son 19, no le den bolilla a cabe ni a so, porque han caído, y sepan que se han agregado aunque y durante, ¿sí? Como preposiciones también que van a formar parte de ese grupo que aprendíamos como un versito. Para Dante Franz también hay preposiciones construidas con más de una palabra, ¿no? Él le llama dobles o frases preposicionales. Da un montón de ejemplos. Por ejemplo, en España suelen decir vamos a por ellos. O pueden encontrarse con, a ver, ¿qué puede ser aquí en Argentina? Porque él pone muchos ejemplos españoles. Profe, ¿cómo dijo que se llaman? Son preposiciones dobles. Ven que acá tenemos dos preposiciones, a y por. Gracias. Vamos a por ellos.
está por entre dos caminos, ¿no? Estas formas preposicionales dobles son propias de algunas formas de habla de española, no muy argentinas, no muy argentinas. Sí, por ejemplo, podemos encontrar, acá sí se puede escuchar para con. Para con sí, es posible encontrarlo en Argentina. Y otra construcción es sin embargo. Esto es una preposición doble también. Sin embargo. Bueno, y en cuanto a frases preposicionales, frases que pueden venir hechas en el lenguaje, tenemos a favor, que es una frase preposicional, a fin de, también es una frase preposicional, a finales de año, a finales de, ¿no? Son todas construcciones que son frases preposicionales. Bueno, eso más que verlas en alguna bibliografía, no, pero sepan que podemos encontrar esas construcciones y que son inseparables y que van a también cumplir esta misma función que les decía acá de subordinar una estructura, ¿sí? De armar, por ejemplo, vamos a poner con a favor. Lo hizo a favor de su familia, ¿no? Todo esto va a ser una construcción que va a estar subordinada, ¿no?, al verbo que es el núcleo. Vamos a ponerlo ahí abajo. Todo esto está subordinado al verbo, a favor de su familia. Y acá tenemos una construcción preposicional más una preposición más. O sea, hay un montón de preposiciones en el medio que me indican que toda esta construcción está subordinada, o sea, está construida por debajo de lo que el verbo seleccionó. Y hay una parte interesante de las preposiciones, y es que los verbos, algunos, eligen la preposición que los va a acompañar, ¿no? Por ejemplo, están ustedes seguramente acostumbrados a escuchar el problema del dequeísmo. Hay verbos que no aceptan la preposición de. Por ejemplo, supo. ¿Dónde estoy escribiendo acá? Vamos a escribir acá abajo. Supo que vendrías, ¿no? Hay gente que podría tentarse de decir supo de que vendrías y ponerle de adelante del verbo supo. Bueno, eso no va, eso está mal. Es un caso de dequeísmo, o como dicen algunos que los cargan a los jugadores de fútbol y dicen, bueno, yo entiendo de que jugamos bien, entiendo de que estuvo bien el partido. Bueno, ese entiendo de que está mal, ¿no? Y la preposición de no tiene nada que hacer ahí. Entiendo que tal cosa. ¿Sí? En este caso, la construcción con de está mal porque el verbo no la tolera. Pero si sí la tolera, por ejemplo, el verbo se dio cuenta, no cuenta, se dio cuenta de que vendrías. En este caso sí, porque uno se da cuenta de algo, ¿no? Y en este caso de está bien utilizada, ¿no? Porque darse cuenta es darse cuenta de algo y no darse cuenta algo. Entonces, bueno, acá sí y acá no, la preposición no va. Por eso digo que hay verbos que toleran algunas preposiciones y hay otros verbos que no las toleran. De no es la única. Cuando veamos los verbos y veamos las construcciones verbales posibles, se van a dar cuenta que hay esta selección, que el verbo hace como una selección para ver cómo se construyen las construcciones subordinadas que lo acompañan, ¿sí? Que no pueden construirse con cualquier preposición. Bueno, no mucho más que eso de las preposiciones.
Les tengo que subir entonces los dos materiales. Si puedo subir todo el material al repositorio, se los voy a indicar en la parte de materiales, les voy a decir que vayan al repositorio y que busquen ahí, pero porque lo que tuve problemas es que el tamaño del manual es muy grande y no me admitía en de materiales del aula subir tanta cantidad, por eso le subí solamente lo de los sustantivos. Pero ahora voy a ver si en lugar de fragmentar todo el manual, se lo subo completo a la parte de repositorio. Entonces, desde el repositorio tal vez lo pueden bajar. Si no, no me quedará otra que ir poniéndoselos así en pequeñas cuotas de archivos más pequeños. Nos quedarían para el miércoles que viene, que sería el miércoles último antes de las vacaciones, las conjunciones, y por ahí arrancamos con el verbo, ¿sí? Para empezar a conocerlo. No, conjunciones y pronombres, no, el verbo nos va a quedar para después. Vemos las conjunciones y los pronombres, los pronombres son las únicas palabras que nos han quedado con una variación morfológica viejita que se llama declinación. Y bueno, así que eso lo veremos allí. Igualmente, trataré de ver cómo les escanean esto de Dante France. Por acá tienen todos esos ejemplos que a lo mejor algunos los quieren conocer o les inquieta saber cuáles son las preposiciones dobles, las preposiciones construidas. Bueno, van a ver que son construcciones que no las usamos aquí, pero sí se pueden encontrar en el habla de Centroamérica o de España, ¿no? El español ha sufrido en América un recorte, a lo mejor porque nos hemos quedado con ciertos usos un poco económicos, ¿no? El español en América tiene la característica a veces de ser un poco más económico, en el Río de la Plata, más que nada, de ser un poco más económico. Bien. ¿Alguna cosa? ¿Puede dar un ejemplo, profe, de eso? Bueno, esto, ¿no? De para con, nosotros no decimos para con, decimos para. Hacemos construcciones como más sintéticas, más sencillas. El libro de Franz se llama La gramática de la lengua hispánica en la comunicación. La gramática de la lengua hispánica en la comunicación. A ver, se los escribo acá. Es una edición de la Universidad de La Plata. A mí lo que me gusta particularmente, el autor es Dante France. Lo que me gusta particularmente de esto son la cantidad de ejemplos que él ha recopilado y que no se guarda ningún ejemplo por más que no sea de uso corriente. Y con respecto a lo que me pedías, sí, de los ejemplos, por ejemplo, nosotros en el Río de la Plata estamos haciendo un uso de los pronombres relativos, por ejemplo, de las construcciones con que pueden expandirse un poco más. Nosotros decimos aquí, no sé, este es el momento que me vas a decir tal cosa, en lugar de decir, es el momento en el que me vas a decir tal cosa, ¿sí? Y nos estamos ahorrando en él. Decimos, este es el momento que me vas a decir que no venís más. En lugar de decir, este es el momento en el que me vas a decir que no vas a venir más. ¿Ves? Ahí estamos haciendo como una especie de economía en la construcción y así nos hemos ido acostumbrando a recortar algunas construcciones que cuando las escribimos se nota mucho más. O sea, esto se ve más groseramente cuando está escrito que cuando está dicho. Cuando está dicho es tan fugaz que nadie se da cuenta que alguien se comió en él y dijo solamente que. O sea, hay que afinar mucho el oído para darse cuenta que ahí están faltando algunas palabritas que parecen innecesarias porque son nada más que una preposición y un artículo, pero que sí hacen a la construcción más exacta de la gramática.
¿sí? ¿Se entiende lo del ejemplo? Es como que siempre, profe, se necesita de una pregunta como para poder responderla de la forma correcta. No sé si me explico, por ejemplo, en el dequismo que dices de no, ¿de qué tal cosa? Hacer una Bueno, pregunta que se sí, pueda... podés preguntarte para decir, a ver, ¿cómo diría yo? ¿Me di cuenta algo o me di cuenta de algo? Claro, bueno, Me di eso es cuenta como de que algo. para poder hablar bien o escribir bien, hay que contestar una pregunta. En base a esa pregunta sale la respuesta realmente correcta de cómo uno debería hablar o escribir y escribir. Es un buen ejercicio el de la pregunta, inclusive cuando estás escribiendo, porque cuando uno escribe puede volver sobre lo escrito y decir, conectarse mejor con el antecedente, ver qué es lo que venía diciendo y ver si lo que está construyendo es correcto o no, ¿no? En la oralidad es más difícil porque es muy fugaz y uno por ahí se olvida cómo lo venía construyendo. Entonces ya lo dice como se le viene ocurriendo así. Pero en la escritura sí uno puede volver y fijarse un poco mejor. ¿Sí? En la oralidad, en lo repentino de la oralidad, acudimos a las estructuras que tenemos más a mano. Como les dije una vez, según la lingüista Claudia Borsi, el hablante no está loco, el hablante solo quiere darse a entender. Y entonces decimos las cosas como estamos acostumbrados a escucharlas, como estamos acostumbrados a decirlas con más frecuencia, y no nos podemos a pensar un cachito más si esa construcción está bien o mal. Es como si ya la tuviéramos formateada de esa manera en nuestra mente y nos sale así. Pero si nos ponemos a pensar, hay una forma un poquito más ajustada de construirlo, ¿sí? Y eso lleva mucho tiempo acostumbrarlo si uno quiere acostumbrarse a hablar de esa manera, tiene que aprender a pensar un poco más y no ser tan repentino, ¿no? Pensar cómo viene su frase, cómo lo quiere decir, bueno, son decisiones de cada uno. Y evidentemente no en todos los contextos lo podemos hacer. Si uno está en una conversación relajada, lo más común y frecuente es que le salga la gramática que tiene más a mano. Así que no se inquieten tanto por eso. No estamos hablando de gente que hablan bien o gente que habla mal. Estamos hablando de sintetizar la gramática, que no es la muerte de nadie, tampoco. Pero bueno. Dejemos entonces para el miércoles que viene, antes de vacaciones, conjunciones, que son otras muy parecidas a las preposiciones, son palabritas a veces de una sola letra, como i, o, ¿no? I, o son conjunciones. Y vemos los pronombres un poquito más en extenso, ¿sí? Y lo hacemos así, si les parece más práctico esto de compartir la pantalla, así pueden visualizar un poco más los ejemplos y esas cosas. Si a alguno se le ocurre alguna pregunta, algún ejemplo, tráigalo y bueno, me lo dicta y lo analizamos o lo vemos a partir de estas cosas que estuvimos mirando hoy, ¿no? Bueno, por mi parte, no sé, no mucho más. Si alguien tiene alguna pregunta, ahí dejo de compartir. Acá viene alguien que acaba de llegar. Le damos los aplausos a Janina porque ya nos vamos. Bueno, ¿no hay preguntas, gente?